Gracias, señor presidente. ¿Considera que las obras del Narcea en la zona de Cornellana pueden ocasionar algún perjuicio para la población de salmones en este río? Señorías, por la información de la que dispongo, yo creo que se puede afirmar que las medidas que se han tomado en la ejecución de la obra permiten salvaguardar, desde el punto de vista de los recursos naturales, el conjunto de especies afectadas y, de forma particular, las poblaciones de salmón. Gracias. Bueno, esta pregunta surge de los pescadores y de las pescadoras deportivas asturianos que se concentraron el día 2 de abril en el puente de Cornellana, en Salas, para denunciar la falta del caudal del río Narcea, que impedía el remonte de los salmones. En esos días que estuvimos allí, vimos que el agua no llegaba a los tobillos. El caudal tan bajo podía suponer realmente un verdadero problema, sobre todo de cara a los meses de julio y agosto. Mientras estaban las obras, había piedras que permitían que el agua circulara en un lateral con más caudal, pero al interrumpir las obras se acondicionaron el suelo de tal manera, el fondo del río, que el caudal se esparció a lo ancho y el nivel era muy bajo, por lo que los salmones no podían remontar. Aunque los salmones terminaran remontando en épocas de lluvias, esta situación impide durante muchísimos meses que los salmones puedan remontar a las cuencas altas del Narcea. Somos conscientes de que el viernes 31 entró una pala, intentó hacer mejoras, pero no se había solucionado el día 2 cuando estuvimos allí. Se había vuelto a homogeneizar todo el fondo. Durante esos días se podía pescar con pesca sin muerte hasta el día 16, que era cuando se abrió la veda y comenzó la tradicional captura y subasta del campano. Durante ese día, las aguas del Narcea no tuvieron suerte con el campano. Los pescadores lo achacaron a un aumento repentino del caudal por la suelta de agua de los embalses de la Florida y la Barca. Parece ser que en cuestión de horas el río llegó a subir unos 25 centímetros. Y por estas circunstancias nos preguntamos por cuáles son los controles que hacen de los caudales ambientales o de mantenimiento del Narcea que puedan afectar a los salmones. Nos preguntamos sobre qué tipo de coordinación hay entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Dirección General de Recursos Naturales para asegurar la biodiversidad de los ríos y el mantenimiento del caudal ambiental del río. ¿Qué mediciones hacen? ¿Con qué frecuencia? En general, ¿cómo es posible que el día que se abrió la veda del salmón fuera el día de la suelta de agua? Si es que ustedes lo exigieron así, lo controlaron o sabían algo al respecto, si EDP, Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Consejería tienen algún tipo de coordinación para evitar este tipo de problemas en el caudal del Narcea, que afecta a la población de salmones. Algo ocurre en el Narcea y hay que ser francos con los datos. No podemos hablar de un aumento de la población haciendo referencia, como salió en la prensa, a los últimos censos. Mire, cuando en el 2010 se censaban 1.000 salmones en el Narcea y en el 2015 son 595. Según usted, en sus declaraciones, en el censo del 2015 eran 3.029, bueno, realmente son 3.069 los salmones censados, frente a los 2.276 del 2014. Pero se le olvidó mencionar que en el año 2013 el censo era de 3.619 salmones. Así que con esta comparativa tendríamos que hablar de un retroceso en el censo de 550 salmones, si lo comparamos con ese año. Por lo tanto, hablemos con propiedad y asumamos que la población, en términos absolutos, no tiene un marco real de recuperación. Por el contrario, aún el censo muestra una población cercana a la mitad de salmones de los que había en el 2010. Mire, en cuidar lo nuestro no solo hay que ser buenos, sino también hay que parecerlo y demostrarlo. Podemos sentirnos orgullosos de nuestros ríos, de nuestros salmones, de nuestra gente pescadora. Tenemos unas buenas cuencas, pero no hay que engañar con medioverdades. La población de salmones no está recuperada, la adorne como se quiera adornar, y decir lo contrario es dar alas a lo que no se pueda dar alas, y lo acabamos de ver. También debemos recordar que hace 15 años la población de salmones se multiplicaba por 4 la que hay actualmente. Con esto le quiero decir que depende de los datos que se comparen, mueven fichas en pro o en contra de la conservación de la población de salmones.
Y es que usted es muy ligera hablando de bondades de nuestros recursos, pero no la veo muy preocupado por las realidades del mismo. Y no es por ser alarmista, en absoluto. Ya me hubiera gustado a mí equivocarme cuando le criticaba por su poco juicio, cuando hablaba de las oportunidades que ofrecía, por ejemplo, el fin de las cuotas lecheras, o cuando desde su consejería ven una oportunidad en lugar de un problema al descontrol de la producción de manzana de sidra fuera de su lugar de origen y protección. Y así podremos terminar pensando más en explotar el campano en América que en preocuparnos de asegurarlo en la propia cuenca del Narcea. Mientras se echa en falta planes de gestión adecuados para cada cuenca fluvial, faltan protocolos para asegurar un control de caudal que utilizan las eléctricas para que no haya importantes subidas y bajadas que afecten a la vida de los ríos, controlar adecuadamente y exigir financiación para las cuencas hidrográficas. Son imprescindibles las obras de saneamiento en los ríos. Es de risa que la gestora de Javier Fernández haya puesto a Rajoy en la presidencia al frente de un gobierno que recorta los presupuestos estatales precisamente un 46% a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico con respecto a los presupuestos del año anterior. Ya le digo que no sirve de nada intentar aparentar estar interesada en una adecuada gestión de nuestros ríos si luego no se demuestran con hechos y resultados ese interés.